El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 11, los versículos 27 al 33. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. Voy a leer la palabra de Dios a su favor, la versión Reina y Valera del año 1960, y dice así a su letra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Marcos 11, 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Dios añada bendiciones a su vida en esta hora por medio de esta palabra. Aquí mando yo. Este es el título que he colocado a esta disertación en el día de hoy. Una pregunta interesante le hicieron a Jesús aquí las autoridades religiosas de su tiempo. Esta pregunta se la hacen a Jesús debido a los hechos que rodearon la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén y más específicamente al templo. Las autoridades religiosas estaban inquietas, estaban incómodos, estaban preocupados por todo lo que Jesús estaba generando en estos momentos. El Señor había hecho algunas cosas que habían llamado la atención de los religiosos. Entre esas cosas podemos mencionar la maldición de la higuera. Eso se encuentra en el contexto de este pasaje. Jesús había lanzado una palabra de maldición contra una higuera, y ellos bien entendieron que esa maldición no era realmente contra un árbol solamente, había un mensaje de fondo. La higuera, para todo judío, es claramente un tipo del pueblo de Israel, es un tipo de la nación judía, la planta de la higuera. Otra de las cosas que había hecho Jesús, la purificación del templo. Era la segunda vez que Jesús lo hacía. Y con una autoridad inusitada, Jesús se presenta al templo y volca las mesas de los cambistas y exige santidad en la casa de Dios. Purifica el templo. Otra de las cosas por las cuales Jesús es cuestionado, la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús entró en Jerusalén, las Escrituras dicen que los niños proclamaban alabanzas al Señor y proclamaban a Jesús como el rey, el hijo directo de David, del rey David, y clamaban Hosana, una expresión que significa sálvanos ahora, una expresión mesiánica, y se la estaban atribuyendo al Señor Jesús. Jesús entró en la ciudad de una manera triunfal. Estas cosas habían causado impacto en toda la ciudad, y no solamente en la ciudad, sino en las autoridades religiosas del momento. El celo fanático
la hipocresía, la avaricia y la maldad de los ancianos, de los escribas y los principales sacerdotes inmediatamente salió a flote. En vez de alegrarse porque el Mesías de Israel había sido finalmente enviado, después de esperar por casi 3000 años la aparición de ese Mesías, en vez de alegrarse, en vez de gozarse, porque por fin el libertador de la nación había llegado, había nacido a los hombres, estos hombres lo que hicieron fue mostrar un celo fanático impresionante, una hipocresía nociva, una avaricia y una maldad de corazón sin límites. Ellos no podían estar tranquilos y aprovecharon la estadía del Señor en el templo para confrontar sus actuaciones y aún atacar al mismo Señor Jesús de una manera pública. Ese es exactamente el corte, el perfil de los religiosos de este tiempo. Cuando hay una persona que confronta el sistema, cuando hay una persona que confronta la autoridad establecida, porque la autoridad comienza a fallar, porque la autoridad comete errores, porque la autoridad comete excesos, inmediatamente la autoridad o los representantes de esta autoridad se sienten incómodos y no soportan el ser confrontados en sus actuaciones, y por eso atacan a aquel que está cuestionándolos, a aquel que los está poniendo en evidencia ante la opinión pública. Los líderes religiosos de Israel pretendían enjuiciar la autoridad de Jesús. Por eso se acercan como los supuestos representantes de Dios, como la autoridad de Dios, se acercan a Jesús para cuestionarlo. Pero fue Jesús quien desvirtuó la autoridad espiritual de ellos. Ellos no habían entendido o no querían reconocer que delante de ellos estaba Dios en persona, Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por no reconocerlo, por eso de una manera insolente y atrevida, se acercan al Maestro, se acercan al Mesías de Dios, se acercan al Hijo del Eterno, se acercan a Dios mismo, a Emmanuel, para cuestionarlo. Así somos a veces nosotros los hombres. Si Dios nos permite a veces llegar a sitios o posiciones de autoridad, a veces nos olvidamos que esa autoridad no es nuestra, que sencillamente lo que hacemos es representar la autoridad suprema, que es Dios. Nosotros sencillamente somos representantes de esa autoridad. El apóstol Pablo dice que toda autoridad establecida se deriva de Dios. La máxima autoridad y realmente la genuina autoridad es Dios. Los demás son sencillamente representantes o delegados de Dios. Este es un cuadro donde el asunto es cuestión de autoridad. Por tanto, yo quiero que veamos de cerca las escenas de este conflicto de poderes. La primera escena que vemos es la autoridad de Jesús cuestionada. La autoridad de Jesús es cuestionada. Los dirigentes cuestionaron seriamente sus actos. Ellos se acercaron a Jesús. El propósito era acusarlo de rebelde. Querían acusarlo de que Jesús era un hombre sin ley, que Jesús era un hombre sin Dios, que Jesús era un rebelde sin causa. Querían declararlo aún también un blasfemo. Ese era el propósito que se ocultaba en el corazón de estas serpientes disfrazadas de ministros. Querían acusarlo de rebelde y querían declararlo un blasfemo. Lo atacan directamente, cuestionando sus actos. Le preguntaron de una manera directa al Señor Jesús. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Pero no solo se quedaron allí. Los dirigentes también cuestionaron su línea de mando. Ellos añadieron a la pregunta, ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Fíjense que la pregunta tiene un doble sentido. La primera parte de la pregunta, del cuestionamiento, era los actos de Jesús. Querían cuestionar los actos de Jesús. Y en segunda instancia, vemos que querían cuestionar la línea de mando, la línea de autoridad de Jesús. Le dicen, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es evidente que los actos de Jesús
los irritaron a ellos, los molestaron a ellos, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, les enseñó a ellos cómo era que tenían que actuar siendo representantes de Dios, siendo la autoridad de Dios, o mejor, los representantes de la autoridad de Dios entre los hombres. Jesús les da testimonio de cómo es que tiene que actuar una persona en el nombre del Señor, y eso los molestó. Cada vez que usted dé un buen testimonio, cada vez que usted haga las cosas correctamente, cada vez que sus actos se hagan en luz, cada vez que sus actos se hagan en verdad, siempre ese testimonio va a poner en evidencia a los que andan en tinieblas. Y no lo soportarán. Antes, por el contrario, ellos tratarán de cuestionar también sus actos, porque sus actos, los actos de aquel que es justo, aquel que anda en la verdad, aquel que anda en la luz, cuestionarán y evidenciarán la naturaleza del corazón de estas personas. Al cuestionar la línea de mando de Jesús, ellos están poniendo en duda que Jesús sea un hombre que venga en nombre del Señor. Ellos estaban diciendo: Dios no te mandó, y esas cosas que haces, las haces en tu propio nombre. Dios a ti no te ha mandado a hacer estas cosas, y a ti Dios no te ha enviado. Así que lo que hacen no son actos divinos, no son señales divinas, no son las señales del Mesías, ni mucho menos tú eres el Mesías. Eso fue lo que hicieron los dirigentes, cuestionando la autoridad de Jesús. Ahora bien, hay algo que molesta también a estos hombres. Es que Jesús era un maestro de provincia. Jesús era un rabí provinciano, como decimos nosotros comúnmente en nuestra nación. Jesús era un maestro corroncho, un corroncho, pero tenía autoridad. Él no era nativo de Jerusalén, y era en Jerusalén donde se educaban los rabinos, los doctores, y se graduaban bajo la instrucción de un rabino especializado. Ejemplo, en Jerusalén por lo menos habían 3 escuelas. La escuela de Gilel, un sabio judío reconocido en la tradición histórica de los judíos. La escuela de Shammai, otro sabio judío de una línea un poco diferente a la de Gilel. Y también se conoce la escuela de Gamaliel. Pero la escuela de Gamaliel, al parecer, estaba en Siria, en donde se educó el apóstol Pablo. Pablo fue un rabino instruido a los pies de Gamaliel. Y Saulo era de Tarso. Tarso era una ciudad de la provincia de Cilicia, lo que se conoce hoy con el nombre de Siria. Allí se educó el apóstol Pablo. Habían escuelas rabínicas especializadas, en donde los jóvenes judíos tenían la oportunidad de llegar a ser catedráticos de la ley, llegar a ser rabinos, llegar a ser escribas profesionales, transcriptores de las Sagradas Escrituras. Jesús, al parecer, no se había educado en una de estas escuelas rabínicas, sino que parece que recibió escuela de algún rabino, pero no reconocido en Jerusalén. Y no soportaban que Jesús tuviera la sabiduría de un reconocido, de un prestigioso rabí de Jerusalén. Él era un maestro de provincia, pero tenía algo. Jesús tenía autoridad. Nunca Jesús se basó en las enseñanzas de otro rabino. Jesús siempre se basaba en las Escrituras. Él decía, por ejemplo, en su instrucción: oísteis que fue dicho. Generalmente lo había dicho un profeta, un salmista, o estaba en los escritos de los escritores sagrados de las Sagradas Escrituras. Allí se basaba en la palabra revelada de Dios. Mas Jesús decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eso evidencia que Jesús era un rabino con autoridad, un maestro con autoridad, que se basaba en las Escrituras y en el criterio o en la interpretación que Dios le daba. Evidentemente Jesús era un hombre que tenía revelación. Evidentemente Jesús era un hombre que tenía la unción del Espíritu. Evidentemente Jesús era un hombre que conocía la palabra, que estudiaba la palabra. Por eso el Espíritu le unge. Y cada palabra que Jesús da es un rema de Dios. Es una palabra que está cargada de la unción de Dios. En cambio, los dirigentes capitalinos, lo único que tenían era poder religioso. Por eso la gente seguía a Jesús. A ellos les estorbaba, les molestaba en extremo que la gente siguiera a Jesús y no a ellos.
¿Sabes, mi amado hermano? Así como Jesús fue cuestionado por sus actuaciones y por sus procedimientos justos y santos, así también sus ministros lo serán cuando estos actúan en verdad y en justicia. Pero no le tengas temor a los cuestionamientos de los impíos. No le tengas temor a los cuestionamientos de aquellos que te señalan, que te critican, te juzgan y te condenan. No le tengas temor a estas cosas cuando tú estás actuando en la verdad, cuando estás actuando en justicia, cuando estás actuando en rectitud. No le tengas temor a estas cosas. La Biblia nos enseña que todo aquel que es de Dios viene al Señor, viene a la luz, para que se haga manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero el que no ama la verdad, el que no ama la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si usted está actuando en verdad, si usted está actuando en justicia, a usted siempre Dios lo va a respaldar. Dios le va a dar autoridad, aunque los hombres no le den reconocimientos, aunque los hombres no le den títulos, aunque los concilios no les entreguen credenciales, usted será una autoridad de Dios. Número 2. La segunda escena que vemos aquí. La falsa autoridad es confrontada. Estos falsos que pretendían ser la autoridad de Dios son confrontados. ¿Cómo lo hace Jesús? Jesús usó las mismas armas para confrontar la falsa autoridad de sus detractores. Las armas que ellos usaron. Le hacen preguntas. Y Jesús les hace una pregunta teológica. ¿Sabes qué? Jesús es un sabio. El Señor se las sabe todas. Él no le podía hacer una pregunta de menor talante, de menor contenido, a unas personas que eran expertas en el conocimiento de la palabra de Dios. Si estos hubieran sido unos niños, Jesús no hubiera hecho esa pregunta teológica, porque un niño no tiene la capacidad teológica para responder a una pregunta de naturaleza teológica. Pero estos detractores de Jesús eran hombres que conocían bien las Escrituras. Eran hombres que tenían conocimiento teológico. Así que Jesús usa la misma arma para confrontarlos a ellos. Les hace una pregunta. Y note la pregunta que Jesús les hace a estos falsos. El Señor les pregunta y les dice, bueno, respondedme, ¿era del cielo o de los hombres el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o era de los hombres el bautismo de Juan? Esa es la pregunta que Jesús les hace. Una pregunta evidentemente de trasfondo, repito, teológico. Jesús descubre públicamente la hipocresía y la mentira de la clase dirigente. Con esta pregunta, ellos fueron cuestionados y comenzaron a discutir entre ellos a ver qué iban a responder. Y mire el razonamiento de esta gente. Ellos eran inteligentes y ellos dijeron, bueno, si nosotros decimos que el bautismo de Juan, o mejor, transliterándole a usted en palabras que me pueda entender. Ellos dijeron, si decimos que el ministerio de Juan es del cielo, él nos dirá, y entonces, ¿por qué no le creyeron a Juan? Recuerde usted que Juan fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Juan fue el profeta que clamó en el desierto la venida del Mesías y llamó al pueblo al arrepentimiento. Y muchos se convirtieron en discípulos de Juan y se bautizaban en las aguas del río Jordán para el perdón de los pecados. Pero estos dirigentes nunca siguieron a Juan el Bautista. No aprobaron el mensaje de Juan el Bautista. Antes, por el contrario, Juan el Bautista los confrontó también a ellos y los trató muchas veces de víboras, generación de víboras, de serpientes, porque no se arrepintieron. Por eso Jesús le hace la pregunta clave, como nosotros diríamos, les hizo la pregunta del millón. Ellos siguen meditando y dicen, bueno, si nosotros decimos que el bautismo de Juan o el ministerio de Juan era sencillamente un ministerio de hombres, ahí comenzaron a cavilar, comenzaron a discurrir allí. Pero dice la Escritura que temían al pueblo. Todos temían a Juan el Bautista y todos le tenían como un verdadero profeta de Dios. Pero los ancianos, los dirigentes religiosos, le tenían temor a Juan, porque el mensaje de Juan los confrontaba. Así que ellos eran conscientes de que si daban una respuesta afirmativa, Jesús los iba a condenar.
Y si daban una respuesta negativa, el pueblo los iba a rechazar a ellos. E iban a quedar descubiertos. La verdad era que los dirigentes sí sabían la respuesta. Pero ellos se niegan a responder. Se niegan a decir la verdad implicada. Porque esto inmediatamente los obligaría a ellos a reconocer inmediatamente que la autoridad de Cristo era divina. Porque Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Si ellos reconocían que el ministerio de Juan era el ministerio del precursor del Mesías, tendrían que reconocer inmediatamente que Jesús era el Mesías. Así que la salida más cobarde de estas personas fue la que ellos escogieron. Ellos respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. No sabemos. Así fue que respondieron. Sabes, cuando tú cuestionas a gente que cree que es autoridad, ya sea en cualquier campo, en el campo del saber científico, o en el campo del saber teológico, o en el campo del saber cristiano, en el campo del saber espiritual, si son falsos, nunca te van a responder a un argumento que los confronte, a una pregunta que los confronte, a un cuestionamiento que los confronte. Nunca te van a responder, siempre van a tener evasivas, como esta gente. Pero el que es de Dios, cuando sus obras son pesadas, cuando sus obras, su conducta y su testimonio es probado, resulta siendo aprobado. Número 3, la tercera escena que vemos es cómo la falsa autoridad se justifica con débiles argumentos. Se justificaron con un argumento débil. Dijeron: no sabemos. Los argumentos con que se justifican los dirigentes judíos son la base de la declaración teológica del grupo llamado los gnósticos. Los gnósticos son una secta que prácticamente nació con la iglesia cristiana. El apóstol Juan, el apóstol amado del Señor, escribió la primera epístola, la primera carta de Juan, en contra del gnosticismo y sus falsas doctrinas. A través de todos los tiempos en que la iglesia se ha desarrollado, el gnosticismo ha sido un dolor de cabeza, una espina. Se cree que el fundador del gnosticismo es Simón el Mago, y que se desarrolló finalmente en Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso hizo estragos con su doctrina, con su enseñanza, al punto que Juan, el apóstol amado, tiene que escribir en contra de los gnósticos. Y cuando usted lee la epístola de Juan, tenga presente este dato importante. Juan escribe diciendo que nosotros los cristianos no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque a nosotros nos enseña la unción, es decir, nos enseña el Espíritu Santo. Pero quiero decirle que muchos han malinterpretado este pasaje para excusarse y no estudiar, no prepararse, no capacitarse, sin tener en cuenta el aspecto histórico, el contexto histórico de esta carta, sin tener en cuenta el propósito por el cual Juan escribe esta carta. Esta carta se escribió para condenar la doctrina de los gnósticos, no para que usted dejara de estudiar las escrituras y dejara la instrucción de un maestro para educarlo, para doctrinarlo. Esta gente dijo: no sabemos. Igual los gnósticos hoy. Los gnósticos se niegan a creer en el Señor, diciendo de una manera incauta de que, bueno, como Dios es imposible conocerlo, por eso no pueden creer en Dios. Hay hasta cierta verdad en esto. Quiero decirle que una secta no es totalmente un error, es una combinación de verdad y error. Y por eso es que la gente se confunde. No es cierto que nosotros podamos conocer a Dios de una manera total, de una manera plena. Eso es mentira. Dios es un ser infinito. Él es omnipotente, Él es omnipresente. Dios no tiene límites, Dios no tiene medida. Pero ¿sabe qué? Eso no indica que nosotros no podamos establecer con Él una relación personal. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha autorrevelado. Las escrituras son la revelación de Dios. El mismo Cristo es la máxima revelación de Dios. La misma naturaleza es una revelación de Dios. De modo que no tenemos que conocer a plenitud a Dios para poder establecer con Él una relación. Alguien dijo que es como quien mira un cubo
¿sí? Desde una de sus aristas. Cuando usted mira un cubo es una figura geométrica que tiene 6 lados. Pero lo máximo que usted puede ver de un cubo, póngalo como lo ponga, son 3 lados. Usted no puede ver los otros 3 lados del cubo. Al mismo tiempo no lo puede ver. Algo así es cuando nosotros establecemos una relación con Dios. Dios es infinito, tenemos una limitante, nosotros somos seres limitados, somos seres finitos. Dios es eterno, nosotros somos seres temporales. Sin embargo, Dios se ha revelado y con Él podemos establecer una relación personal. Así que el argumento de los gnósticos es un argumento falso. El gnosticismo es una salida falsa al problema del pecado de la raza humana. Por cierto, cuando un gnóstico dice que no puede creer en Dios, que es imposible conocer a Dios, él ignora a Dios de su vida y vive como si Dios no existiera. Y si Dios no existe en su vida, entonces no hay una autoridad que lo confronte, no hay una autoridad que le cuestione su conducta, no hay una autoridad que le pida cuentas por sus hechos. Para ellos entonces no hay pecado, para ellos no hay mal, para ellos no hay infierno, para ellos no hay cielo. En otras palabras, esta gente vive como si Dios no existiera, y si Dios no existe para ellos, entonces no hay quien lo juzgue. No hay quien cuestione sus actos. No hay autoridad moral ni autoridad espiritual que cuestione su conducta. Por eso por eso ellos inmediatamente comienzan a vivir vidas licenciosas, desenfrenadas, se desenfrenan. El gnóstico generalmente es inmoral. El gnosticismo no tiene respuestas reales a las necesidades humanas. No hay respuestas reales a las necesidades del ser humano en la doctrina gnóstica. No se deje engañar. En Colombia ellos se hacen conocer como la Iglesia Cristiana Gnóstica Universal. Ellos no son iglesia, ni son cristianos, ni son universales. Ellos son falsos, tienen una falsa doctrina. Y esta doctrina carcomió e hizo daño a la iglesia primitiva y hoy sigue haciendo daño a la iglesia contemporánea. Quiero concluir en esta hora. Había una marcada diferencia entre Jesús y los líderes espirituales de su tiempo. Jesús tenía autoridad. Los líderes espirituales tenían poder. Y yo quiero que usted note esa diferencia. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es tener poder. La gente seguía a Jesús por su ejemplo, por su sabiduría y por su amor. Los líderes religiosos, por el contrario, obligaban a la gente a sometérseles por el peso de la ley, mas no por amor a Dios. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia en la que usted tenga que someterse a una persona que no es autoridad, pero que lo que tiene es poder. Es una situación difícil. A veces muchos lo hacen sencillamente por obediencia a la autoridad que representa. Pero eso no le da derecho a que ellos hagan con las personas y con la gente lo que les dé la gana. Las almas son de Dios. La iglesia es del Señor. La iglesia no es un emporio comercial, ni las almas son números con los cuales traficar o manipular. En nuestra nación se vivió un conflicto de autoridad hace un tiempo atrás. La Fiscalía se enfrentó a la Procuraduría. También recuerdo un conflicto entre la Presidencia de la República y los poderes militares, la autoridad militar. Recuerdo también un conflicto entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero decirle algo. Cuando el presidente de la nación se vio cuestionado por los poderes militares, los representantes del sector militar en Colombia, aquel presidente famoso, en medio de una crisis, dijo en uno de sus discursos: aquí mando yo. Parece que se estaba fraguando un golpe de Estado y querían desbancar, querían despotricar a este presidente, pero cuando este hombre se dio cuenta, le hizo conocer a la opinión pública que la autoridad era él, que él era quien representaba la autoridad y no los mandos militares. Esto parece que desarticuló todo posible golpe de Estado en Colombia. Esta frase la dijo en virtud de una posible e inminente rebelión militar. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué tiene un presidente de una nación? ¿Autoridad o poder? Se lo voy a repetir nuevamente. ¿Qué tiene el presidente de una nación?
de una nación, cualquiera que sea en el mundo, autoridad o poder, quiero preguntarle a usted, ¿usted sigue a su pastor por lealtad o por dignidad ministerial? Se lo repito nuevamente. ¿Usted sigue a su pastor, el pastor de su iglesia, por lealtad a este hombre o por la dignidad ministerial que él representa? Y quiero hacer una pregunta aún más directa. ¿Usted sigue a Jesús por su autoridad o por su poder? ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Por la autoridad que él tiene o por el poder que él realiza, por el poder que él ostenta? Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.